¿Querés trabajar en moda ofreciendo tus servicios de manera online? El patronaje digital es la profesión perfecta para vos. Trabajá como freelance para marcas y diseñadores. El patronaje es la profesión más buscada en la industria de la moda. Del patronaje digital depende el éxito de las colecciones. Aprender moldería digital te abre una carrera sin límites dentro del mundo de la moda. Puedes trabajar en varias áreas dentro de las empresas, puedes crear tu propia marca de ropa o de servicios de patronaje. También puedes ofrecer tus servicios a personas de todo el mundo por plataformas como Fiverr o Workana y trabajar desde cualquier parte. Descubrí tu nueva profesión en moda. Te comparto una clase sobre cómo realizar el patronaje de una prenda superior para que después la conviertas en una playera, camiseta, polo. En esta clase vamos a ver cómo se realiza un molde básico de remera, más que nada para ver cómo se utilizan las herramientas que vienen con el software. Entonces, una vez abierto el software, ponemos nuevo, sale este cuadro de diálogo que nos dice nuevo patrón y en el nombre de la pieza del patrón ponemos moldería base, corpiño delantero, por ejemplo. Se puede poner el nombre al que están acostumbrados en la moldería tradicional o el nombre que se les ocurra. También puede ser el nombre del molde de la pieza que estén diseñando según la colección que estén desarrollando, la moldería de la colección que estén desarrollando. Las unidades pueden ser centímetros, milímetros o pulgadas según el país en el que estén diseñando y según en qué unidades de medida estén acostumbrados a diseñar. Una vez tenemos esto definido, ponemos OK. Nuevamente tenemos un punto con la letra de referencia del punto. En esta clase lo que me interesa es que presten más atención a la forma de trazado del molde en digital y también a las herramientas que vamos a utilizar. Más adelante vamos a profundizar en la teoría de la moldería. Entonces, para comenzar vamos a trazar el ancho de busto, que sería el ancho más prominente de la parte superior del cuerpo. Siempre en molde, el rectángulo inicial se comienza marcando la parte más prominente del cuerpo. En este caso, como es moldería estandarizada, moldería industrial, tomamos como que la parte más sobresaliente del cuerpo es el busto. Para realizar este molde vamos a apoyarnos sobre una tabla de medidas que van a estar en los archivos adjuntos y vamos a realizar el talle 42 que según el sistema de moldería, según la marca y según las decisiones de la colección, lo vamos a tomar como si fuera un talle M. Nos dice entonces que el busto es de 90 centímetros en toda su circunferencia. Para marcar este punto, vamos a la herramienta punto de distancia y ángulo, hacemos clic sobre el primer punto,
seleccionamos Shift para que el ángulo quede recto. Y hacemos clic en cualquier lugar porque la medida del siguiente punto la vamos a dar exacta. Vamos a poner la medida de la circunferencia del busto, que es 90. Y podemos hacer los cálculos matemáticos directamente sobre el programa. La moldería se traza en cuartos, entonces vamos a dividir la medida del busto, ponemos dividido 4 y vemos que después de realizar la división nos da 22,5 el tamaño del cuarto sobre el que vamos a trabajar. Aplicamos y le damos OK. Para ver en su totalidad la línea y trabajar más cómodos, vamos a poner encajar a mejor zoom. Clicamos y ven que nos acomoda. En este caso necesitamos más zoom, entonces ponemos alejar zoom para ver la pieza entera, cómo va quedando. Vamos a utilizar una herramienta que ya utilizamos en la clase anterior, que es punto a lo largo de la perpendicular. Seleccionamos, vamos al punto A1 y escuadramos hacia A. Nuevamente la medida que vamos a utilizar se va a basar en nuestra tabla de talles. Y vamos a buscar cuál es la próxima medida. Es talle de espalda o talle delantero según corresponda. En este caso estamos haciendo la moldería delantera y vemos que el talle delantero es 45. Entonces ponemos 45. Esta medida, como es del largo, se utiliza tal cual está. Le damos OK. En caso de que tengamos que arreglar la dirección de la línea, tenemos estas herramientas. Entonces damos a aplicar y vemos que la línea está en el ángulo y la dirección correcta. Podríamos necesitar cambiar de ángulo, entonces clicamos cualquiera de estas líneas que nos indican para dónde queramos que vaya. Para este molde todavía no vamos a usar para no confundir, pero ya les voy contando cómo funcionan las herramientas para que se familiaricen con el programa. Le damos OK. Y tenemos dos líneas del molde ya realizadas. Ahora lo que nos queda solamente es escuadrar para no realizar como ningún trabajo innecesario, y vamos a utilizar nuevamente la herramienta que vimos en la clase anterior, que es punto de X e Y basada en otros dos puntos. Vamos a escuadrar desde el punto A hacia el punto A2 y le damos Enter. Recuerden que esa herramienta solo realiza un punto. Nos faltarían las líneas que unen el molde. Vamos a hacerlo por costumbre en el sentido de las agujas del reloj, porque es en el sentido que después el software va a leer el recorrido o el trazado del molde. Dibujar en Valentina, en la pestaña dibujar, es como estar dibujando sobre el papel madera. Después, con la herramienta detalle, es como ir con una tijera y recortar los contornos del molde. Vamos desde A2 hacia A3 con una línea. Clicamos de vuelta en la herramienta línea entre puntos,
la primera del panel línea y vamos desde A3 hacia A. Entonces tenemos el rectángulo inicial de nuestro molde base del corpiño delantero. Corpiño se le denomina generalmente a la moldería base de la parte superior del cuerpo, de la parte del trozo, del torso. Entonces, para continuar vamos a tener que marcar la línea de sisa, vamos a tener que marcar el cuello. Para comenzar vamos a marcar el cuello. En este caso vamos a darle una leve caída al cuello, una leve caída al hombro, a la línea de hombro, y vamos a realizarlo también según la tabla de talles. Vamos a revisar primero el contorno del cuello, que es 36. Entonces vamos desde A hacia A1 y el cuello, como es una parte del molde que se corta en forma circular, que genera un corte al bies de la tela, siempre se lo realiza unos centímetros menos que del tamaño que correspondería, que sería dividido 4. Entonces podemos poner 36 y dividirlos por 9 según el sistema de moldería. Vemos que nos queda 4 centímetros, es muy poco. Vamos a dividirlo 7 veces u 8 veces. También por 6 veces. Según el sistema de moldería que estén usando, son los números que se utilizan: 6, 7, 8 o 9 veces, según lo anatómico que sea el molde inicial. Nosotros vamos a utilizar la medida de dividirlo por 6. El tamaño del cuello se lo divide por 6. También en los adjuntos voy a agregar este paso a paso para que tengan siempre la ruta de cómo se construye un molde base. Entonces aplicamos, vemos que se realiza un nuevo punto en A4, damos OK, vamos a hacer el otro punto del cuello de A hacia A3. Esta línea que quedó marcada en violeta es la línea del centro del molde, que corresponde también al centro del cuerpo. Entonces lo que estaríamos dibujando ahora es la bajada del cuello sobre la prenda. Vamos a bajar 6 centímetros, aplicamos y le damos OK. Bien. Ahora, el cuello siempre experimenta una leve caída, más en las prendas planas. En este caso, esta moldería va a ser básica y puede ser utilizada para remeras de telas de punto, de telas con elasticidad. Entonces, lo que vamos a marcar es esa leve caída del hombro y vamos a hacerlo ya desde el cuello. Entonces vamos a hacer con la herramienta de escuadrar, vamos a clicar en A4, luego en A1 y vamos a elegir una altura de cuello que nos permita
que el hombro, la línea de hombro caiga levemente. En este caso vamos a elevar el cuello 1,5 centímetros. Damos OK, aplicamos para ver si está bien, damos OK y tenemos nuestro punto marcado. Vamos a acercarnos. Si seleccionamos el primer punto, que es A, nos aparece una mano al lado del cursor. Esto nos indica que podemos mover el molde hacia el lugar que queramos en la pantalla. Entonces lo movemos para quedarnos dentro del eje positivo de las X y de las Y. Y ahora vamos a trazar una línea que una el punto más alto del cuello con la línea de hombro. Vemos que se hizo una leve caída y vamos a marcar con una nueva herramienta, la herramienta curva. Vemos que tenemos varias opciones. Vamos a marcar una curva simple. Entonces vamos a seleccionar del panel curva la curva simple. Para continuar con esta lógica de trabajo, que es marcar las líneas en el sentido de las agujas del reloj, marcamos el punto A5 hacia el punto A6 y vemos que resultan líneas que nos permiten modificar la curva. Son líneas que surgen en los nodos. Entonces, vamos a estirar de este punto hasta lograr la curva deseada. En este caso, es una herramienta que se usa a ojo y que con el tiempo van a aprender cómo deben ser las curvas correctas de la sisa y del cuello. Como esta es una molde base para una remera, tenemos más libertad y es más fácil realizar el círculo. Este es el semicírculo. Lo dejamos así. Voy a aumentar un poco el zoom para que puedan ver de qué manera queda la curva. Y damos OK. Una vez que está, no hace falta tocar nada, podemos ir a la herramienta puntero. Entonces, vamos a la herramienta puntero para realizar la próxima línea o el próximo punto. Si seguimos, necesitamos marcar la sisa para que quede la medida de hombro que corresponde con la sisa que corresponde, que sería la próxima curva de este molde. Entonces, tenemos varias medidas. La que vamos a usar en este caso no se encuentra acá, es una medida que va desde la línea de cintura, que es esta de acá abajo, hacia la línea de hombro. Según la moldería, hay líneas
que tienen como un tamaño predeterminado. Si están haciendo moldería a medida, pueden utilizar el tamaño del cuerpo del cliente. Entonces, esta medida se llama altura de sisa. Se la mide entonces desde la línea de cintura hacia la línea del hombro. Y vamos a poner para este tamaño de molde, para el talle 42, 19 centímetros. Bueno, me marca error porque no se ponen las medidas, solo se ponen los números. Entonces 19, aplicamos y vemos que tenemos el punto. Entonces le damos OK. Y vamos a escuadrar el punto hacia la línea central del molde utilizando la herramienta punto de X e Y. Entonces marcamos el punto A, el punto A7 y vemos que el punto A8 se escuadró al mismo tamaño que el punto, a la misma medida que el punto A7. Vamos a darle la herramienta puntero para seguir dibujando. Podemos trazar una línea para tener de referencia. Y sobre esta línea vamos a marcar la medida del ancho de espalda o el ancho de tórax según sea el molde. En este caso vamos a marcar ancho de tórax, que es 33 centímetros. Como esta medida se toma no de la circunferencia, sino solo de la parte delantera o trasera según corresponde, vamos a usar la medida dividida por 2. Entonces vamos desde A8 hacia A7 y vamos a marcar 33, que es el ancho de tórax, dividido 2. Aplicamos, vemos que quede del lado correcto. El tórax viene desde el centro del pecho hacia la sisa, hacia el costado del cuerpo. Entonces está correcto y le damos OK. De otra línea, otro punto que podemos ayudarnos para el trazado de esta sisa es el ancho de hombro. Entonces el hombro para el talle 42 es de 12 centímetros. Vamos a marcarlo desde A6 hacia A1, 12 centímetros. Aplicamos. Le damos OK y podemos comenzar el trazado. Para lo que ayuda el trazado del ancho de tórax es para ver que la sisa no pase de este punto. En este caso, como es moldería digital, no necesitamos hacer líneas de más, pero vamos a escuadrar este punto A9 para poder trazar una línea y ver que la sisa quede dentro de los límites que establecimos con el ancho de tórax. Entonces ponemos y vamos a utilizar esta herramienta que es punto de distancia a lo largo de la línea. Vamos desde A hacia A1. Nuevamente vamos a cargar el ancho de tórax, que es entre 33, y lo dividimos por 2. Aplicamos y le damos OK. Tenemos escuadrada a la misma medida los dos puntos. Podemos hacer una línea para marcar que no debemos pasarnos de este punto con la sisa. Ahora vamos a la herramienta curva y
vamos con la herramienta curva simple para trazar la sisa. Entonces vamos al primer punto en el sentido de la aguja del reloj, al segundo punto, y con los nodos vamos a mejorar esta sisa. Tienen que tocar levemente el ancho de tórax y curvarse hacia la línea de la altura de sisa. Así la vemos correcta dentro del software. Para chequear estas curvas y líneas, etc., a veces es necesario imprimir para pulir detalles según la complejidad del molde. También, si es una sisa para telas de punto, o sea, para telas que se estiran, que tienen cierta elasticidad, la sisa puede ser mucho menos redondeada, pueden ser casi rectas, como en este caso. Vamos a dejar la sisa para semi redondeada para una prenda que sea de punto, porque es más fácil para comenzar, y a medida que avancemos en toda la moldería industrial vamos a ir haciendo diferentes moldes bases para las diferentes prendas que podemos tener en una colección. A este molde le falta el ancho de la cintura. Vamos a buscar en la tabla de talles y aparece como cintura en el talle 42 y vemos que es de 68 centímetros. Entonces nuevamente vamos a la herramienta punto, al panel de la herramienta punto, y elegimos punto de distancia a lo largo de la línea. La herramienta de cintura se marca desde el centro de la prenda hacia los costados. Entonces vamos desde A3 hacia A2 y marcamos 68 dividido 4, porque la medida de cintura es sobre la circunferencia total de la prenda. 68 dividido 4 es 17 centímetros. Aplicamos y damos OK. Vemos que si tendríamos que trazar una línea, iríamos desde A7 hacia A12 y nos quedaría una prenda bastante entallada. Para lo que sean prendas de punto, no es necesario que la cintura esté tan marcada. Incluso también en telas planas, esta diferencia puede generar defectos en la prenda. Es mejor que esta línea esté redondeada siempre. Vamos a tenerla como referencia, pero vamos a ver una mejor forma de marcarla. La próxima herramienta que vamos a utilizar es escuadrar hacia abajo el largo total de la prenda. Queremos que este molde base llegue aproximadamente hasta la cadera. Entonces vamos a buscar la altura de cadera, que es de 20 centímetros. La altura de cadera va desde la cintura hacia abajo, hacia donde estaría la cadera. Entonces vamos a usar la herramienta punto a lo largo de la perpendicular. Clicamos en el punto A2, el primer punto de cintura del costado, hacia el punto A3, el segundo punto de cintura, y marcamos 20 centímetros. Damos OK.
y tenemos el largo total del molde base de remera en este caso. Repetimos las herramientas de punto de X e Y desde el punto A3 hacia el punto A13. Luego unimos con línea el punto A13 al punto A14, del punto A14 hacia el punto A3, y podemos rediseñar la cintura levemente con una curva desde A7 hacia A13. Esta curva es menos complicada para coser. Es muy difícil que genere errores al momento de la costura, así que preferimos realizar esta curva en la cintura. Como vemos, no respetamos el ancho de cintura porque es un molde base y no necesitamos entallarlo tanto. En otras prendas, como prendas planas, se podrían hacer pinzas. En este caso no. Incluso podemos dejar el molde sin línea de cintura y dejarlo recto para que cuando lo modifiquemos decidamos cuál va a ser la forma final. Para borrar una línea, se cliquea sobre la línea y cuando se pone en rojo le damos suprimir. Nos pregunta si realmente queremos borrarlo, le decimos que sí y tendríamos el molde base delantero terminado. En muchos sistemas de moldería se realiza el molde delantero sobre el trasero y en este caso es muy bueno utilizar esta modalidad de superponer los moldes porque nos ahorramos tiempo de trazado y al ser digital se puede recortar una moldería por donde queramos con la herramienta de talle. Entonces, de ahora en más, en molderías que no son tan complejas, vamos a utilizar la superposición de moldes. Para superponer el molde trasero a este trazado, como es un molde base y está hecho para tela plana, no es necesario que hagamos muchos cambios, solamente vamos a bajar levemente algunas líneas, como ser el talle de espalda, y veremos en la práctica cuáles son los otros cambios que deben realizarse. Entonces vamos a buscar el talle de espalda, que es de 42. Vamos a marcarlo sobre el molde desde A1 hacia A13. Vamos a marcar el talle de espalda, que es 42. Damos OK.
y vamos a empezar a escuadrar desde A hacia A15, que es el nuevo punto que realizamos. Entonces marcamos la nueva línea de cintura en la espalda. Y desde acá vamos desde la línea de cintura, desde el punto A15, vamos a marcar un nuevo punto, una nueva altura de sisa desde A15 hacia A11, que sería nuevamente de 19 centímetros. Damos OK y nuevamente escuadramos con la herramienta punto de X e Y. Escuadramos desde A hacia A17. Con la herramienta de línea completamos y unimos los puntos. Vamos a marcar nuevamente la sisa del punto con aumentar zoom. Vamos a acercarnos a los puntos y vamos a marcar desde A10 hacia A17 la nueva sisa. Bien. En este tipo de molde, cuando es para telas planas, no es necesario que la diferencia sea tan grande entre la espalda y el delantero. Igualmente vamos a dejar cargada esta moldería para utilizarla más adelante en otro tipo de prendas. Para terminar con el trazado del molde, necesitaríamos marcar la cintura, que va de A17 hacia A13. Y tendríamos el molde delantero y trasero superpuestos. Siempre recuerden que Valentina guarda los cambios. Si quieren asegurarse, pueden cliquear en guardar cada tanto para que no se pierda. En este caso, nosotros no guardamos el molde, entonces los cambios no se fueron guardando automáticamente. Lo hice a propósito para que vean cómo se guarda el molde. Entonces ponemos en el botón guardar o archivo guardar como. Yo tengo una carpeta ya establecida. Ustedes pueden hacer las carpetas de su colección. Y vamos a poner moldería base remera punto y ponemos en guardar. Ahora automáticamente cada vez que hacemos un cambio se va a guardar. Es importante que recuerden que es necesario guardar el archivo cuando comienzan a trabajar para que Valentina pueda guardar los cambios y el molde quede a salvo de cualquier problema de corte de electricidad o de algún problema de la computadora y pierdan el trabajo que estuvieron realizando. Vamos a la pestaña detalle, ahora sí,
para poder recortar los contornos del molde que realizamos. Vamos a elegir entonces el delantero en este caso y vamos a empezar a marcar el contorno en el sentido de las agujas del reloj. Tenemos que clicar sobre la letra o sobre el punto y ponemos de A5, marcamos la curva, A6, el próximo punto es A10, vamos a aumentar el zoom para que lo vean. Lo próximo que viene es la curva de la sisa, el punto A17. En este caso vimos que la curva no se marcó, podemos volver a marcarla. La curva de la cintura y vemos que se está coloreando en rojo el contorno del molde que elegimos para seguir modificándolo en las próximas ventanas de detalle y de diseño, del punto A13 al punto A14. Y con esos puntos ya tenemos trazado el patrón. Podemos seguir marcando puntos, por ejemplo la línea de cintura que es A16, pero solo si necesitamos modificar esos puntos en las próximas pantallas. Para este molde que es básico y lo que quería transmitirles es cómo se recorta la forma final, no haría falta. Entonces una vez que tenemos el trazado que elegimos y vemos que está todo bien, las líneas en rojo son el molde que deseamos, apretamos Enter. Nos salta el cuadro de diálogo de herramienta pieza de trabajo. Nos dice que está listo, que no hay ningún error. Entonces presionamos OK. Si vamos a la pestaña Detalles, vamos a ver ponemos a encajar a mejor zoom, vamos a ver que nuestro molde ya está listo para ser impreso, por ejemplo. Si vamos a la ventana Diseño, va a ser un cálculo. Vamos a dejar el que está predeterminado porque es solo a los fines de ilustrar cómo sería el paso previo a la impresión. Los márgenes van más allá del área de impresión, no importa porque en este caso no tenemos ninguna impresora conectada, ningún plotter. Le damos sí y calcula y vemos que queda el molde listo para impresión o para exportarla hacia otros programas como puede ser Illustrator.